alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Siempre es un gusto grande estar con ustedes en este espacio de su Escuela Sabática, amados hermanos. Y yo me gozo, me lleno el corazón, desearía estar ahí con usted o usted acá con nosotros, pero lo importante es que estemos unidos a través del amor y a través de la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración para dar inicio a las participaciones de esta Escuela Sabática? Nuestro Dios, te agradecemos porque tú eres bueno y porque tus misericordias nunca fallan en favor nuestro. A continuación, Señor, cada participación la dejamos en tus manos de amor y te rogamos para que hables a nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Es un momento para alabar juntos el nombre de nuestro Dios y lo haremos entonando las notas del himno número 494 del Himnario Adventista. Este himno lleva por título Cerca un alma agobiada está. Si usted no lo sabe, aprendámoslo juntos. Es hermoso alabar el nombre de nuestro Dios, como también es de hermoso escuchar historias y más cuando son testimonios vividos acerca de la vida espiritual de nuestros hermanos. Hoy el relato del misionero lleva por título ¿A qué renunciaría usted en favor de la misión?
Yo también estoy interesado de ver en qué se trata. Miremos juntos esta historia. Si usted pudiese renunciar a algo por un día o por una semana y entregar a la misión lo que ha ahorrado para que alguien conozca a Jesús, ¿lo haría? ¿Y qué sería? ¿Su suscripción favorita? ¿Salir a comer? ¿Un nuevo par de zapatos? Cualquiera sea su sacrificio, su ofrenda marcará una diferencia. Su ofrenda podría comprar Biblias o libros que se cuenten a alguien acerca de Jesús en su propio idioma, dictar seminarios sobre vida saludable, o patrocinar a un misionero de misión global en una ciudad donde la mayoría nunca han oído hablar de Jesús. El total de su ofrenda va al frente misionero y ayudará a establecer nuevos grupos de creyentes en las áreas y grupos humanos más desafiantes, tales como las Ventanas 1040, las ciudades y la creciente población postcristiana. Hoy todavía quedan más de 7.000 grupos humanos no alcanzados en un total más de 3 millones de personas. Jesús contó la parábola de la oveja perdida. Cuando una oveja se perdía, el pastor salía a buscarla. Por favor, ore y piense a qué puede renunciar para llevar esperanza a los no alcanzados. Para donar, por favor indique en su nombre en el diezmo, ofrenda de sacrificio anual o visite global-mission.org/mysacrifice. Qué bueno es alabar juntos el nombre de nuestro Dios y de crecer en la gracia de nuestro Señor. Ha llegado el momento especial de estudiar, o más bien repasar lo que hemos estudiado a lo largo de esta semana por medio de nuestro material, el estudio de la cartilla de la semana, un estudio diario. Y hoy tenemos como invitado especial al pastor Robert Costa, que nos estará brindando con ese amor y sabiduría de siempre el repaso de esta mañana, que lleva por título Excusa para eludir la misión. Aprendamos de la palabra de nuestro Dios. Bien, hasta aquí en los temas anteriores hemos estado destacando que la misión tiene sus raíces en la iniciativa de Dios y que Dios nos llama a la misión. Hoy la atención se centra en la realidad de que algunos que han experimentado a Dios evitan el llamado a la misión y el privilegio de compartir la experiencia amorosa que han tenido. En algún momento, todas las personas que han tenido una experiencia con Dios enfrentarán la tentación de evitar compartir esta experiencia con otros. Es mejor admitir humildemente esta realidad en lugar de asumir que esa tentación solo le ocurre a otros. Una vez que reconocemos que en algún momento nos enfrentamos a esta tentación, es más fácil dar pasos intencionales fuera de esta zona de evitación y entrar en el espacio más saludable de compartir el amor de Dios con los demás. O sea que en definitiva, las excusas para evitar la misión son tentaciones del diablo que no quiere que nadie escuche ni experimente la bondad de Dios. Por lo tanto, evitar la misión no es simplemente un incumplimiento del deber, más bien es una oportunidad perdida para traer a otros a un camino más profundo y significativo con Dios y hacia una vida más abundante. Bueno, hoy veremos dos formas potenciales en las que se utilizan excusas para evitar la misión. Y esas excusas no comprenden las únicas formas en que puede ocurrir la evasión, pero son dos de las más destacadas. El primer ejemplo se muestra a través de la historia de los discípulos en el huerto de Getsemaní. El segundo ejemplo extraerá puntos críticos de la historia de Jonás. Así que ve por tu Biblia y ya regresaré. Comencemos pues con este versículo central de Isaías 6:8, o sea, versículo de memoria. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí.
No todos los que fueron llamados a la misión fueron tan obedientes como Abraham. Jonás es un ejemplo. Dios llamó a Jonás para que pregonara contra Nínive, la capital de Asiria. Esa ciudad, situada en el actual Irak, estaba a 900 kilómetros de Jerusalén. Un viaje bastante largo, más o menos un mes de viaje, porque se viajaba a pie o en mulas, en realidad. Y Jonás no solo se negó a ir, sino que además huyó en la dirección contraria. Y al llegar a Jope, compró un pasaje a Tarsis, ahora el sur de España. Navegar los 3.200 kilómetros del viaje le habría llevado al menos un mes, dependiendo del tiempo. Y como no quería enfrentarse al rey de Asiria, Jonás aprovechó el mes que le había llevado llegar a Nínive para alejarse de él. ¿Por qué él, un hombre de Dios, habría hecho esto? Los ninivitas eran notoriamente malvados, un pueblo conocido por su perversidad y crueldad que ya había atacado a Israel y Judá. Sin embargo, Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive y predicara contra su maldad. La expresión literaria aquí es muy similar a la que Dios utilizó con Abraham respecto a Sodoma y Gomorra en Génesis 18. Sin embargo, como veremos, Jonás no era Abraham. Y vamos a ver qué podemos aprender de la actitud de Jonás, de poner excusas para no cumplir la misión. El miedo es con frecuencia un factor para presentar una excusa, pero no lo decimos con palabras. Mira esta realidad. Aquí tenemos por qué huyó Jonás, y aquí hay una razón bien válida. Nahum capítulo 1, versículo 1 y capítulo 3 también nos dice quién eran estos ninivitas. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Palabras muy duras que describen esta población. ¿Y qué revelan estos versículos sobre Nínive y la relación entre Asiria e Israel? ¿Cómo podría haber influido esta relación en la decisión de Jonás de ir a Tarsis? Bueno, aquí tenemos una de las razones por las que Jonás no quería ir a Nínive, y era porque tenía miedo. Y no es para menos. Los asirios eran enemigos temibles, y Nínive era la capital del reino. Por supuesto, ¿quién de nosotros no haría lo mismo? Mira lo que dice Elena de White comentando acerca de esto. Dice, entre las ciudades del mundo antiguo, mientras Israel estaba dividido, una de las mayores era Nínive, capital del reino asirio. En el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era un centro de crímenes e impiedad. La inspiración la ha caracterizado como la ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña. En lenguaje figurado, el profeta Nahum comparó a los ninivitas con el león cruel y devorador al que preguntó sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Sí, Nínive, queridos hermanos, amigos, era una ciudad muy particular, muy temible. Una ciudad magnífica, por supuesto, gigantesca. Los historiadores nos dicen que Sennacherib expandió considerablemente la ciudad, incluyendo la construcción del enorme palacio del suroeste que medía 503 metros por 242 metros y constaba de al menos 80 habitaciones. Y también construyó 18 canales para transportar agua de la ciudad desde una distancia de 65 kilómetros. El tamaño por sí solo habría sido intimidante, pero los asirios también eran despiadados. En su relato de la conquista de Babilonia, Sennacherib se jactaba de haber llenado las calles con los cadáveres de sus habitantes, jóvenes y viejos. Y los grabados en relieve encontrados durante las excavaciones muestran escenas de soldados empalando a sus víctimas. No era la gente con la que uno quisiera cruzarse, ¿verdad? No eran reacios a emplear la violencia y eran particularmente crueles con aquellos que no les caían bien. Por cierto, con solo pensar que debía caminar entre las masas de gente en Nínive, Jonás debió haber temblado de miedo. Esto no es para mí, me voy a otro lugar. Y a pesar de todo eso,
A menudo leemos la historia de Jonás con desaprobación, pensando que simplemente fue un cobardito, porque no, él tenía razones para tener miedo, porque él permitió que el miedo se interpusiera en el cumplimiento de las instrucciones de Dios. De lo que no nos damos cuenta es de que nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Es decir, dejarnos controlar por nuestros miedos en lugar de ser guiados por Dios. Piensa en alguna ocasión en la que hayas sentido que Dios te ordenaba hacer algo que tú por miedo no querías realizar. ¿Cómo te fue? ¿Qué lecciones aprendiste de esta experiencia? Hermano y hermana, en realidad presentamos excusas basadas en conceptos falsos. En conceptos, falsos que tendemos a ver solamente lo que nuestros ojos físicos ven y no miramos por fe al mundo invisible. Igual que el caso del estudiante de Dotán, ¿verdad? Cuando el profeta pidió a Dios que abriera sus ojos y vio el gran ejército divino. Jesús dijo a los discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y yo quiero decirte, hermano y hermana, es mejor estar entre lobos cuando Él nos envía que estar sentados cómodamente en un sillón sin la bendición de Dios en nuestra casa. El reino de los cielos es de los valientes. Se acercan momentos difíciles cuando la fe de cada uno ha de ser probada. Y como dijo el profeta, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? El llamado a la obra de Dios no es un picnic, hermano y hermana, es un llamado al sacrificio. Y si es necesario dar la vida por los demás, y en esto no todos están dispuestos a sacrificarlo todo. Cuando llegó la tormenta, Jonás asumió su culpa. ¿Y qué tormenta fue esa? Su actitud revela algo con respecto al tipo de cosmovisión y al concepto de Dios o dioses que muchos tenían en ese entonces. Si bien creían que habían varios dioses que gobernaban en sus diversas tierras, el mar se consideraba el reino caótico de los demonios. Y en la cosmovisión de los marineros se requería un sacrificio para apaciguar su ira. Y aunque Jonás era hebreo, es muy posible que tuviera una cosmovisión influenciada por las creencias tradicionales de su época. Y aunque Jonás huía de su territorio, donde el pueblo afirmaba que Jehová era su Dios, aprendió, por las malas, que incluso cuando viajara a culturas extranjeras, Jehová continuaba siendo soberano. Mira, hermano y hermana, tú puedes huir de Dios, pero Dios nunca te va a dejar, nunca puedas huir de Él. Siempre te va a encontrar porque Él te ama tanto y Él quiere cumplir sus propósitos a través de ti. El viento y las olas pertenecían a Dios. Los seres marinos también. Del Señor es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Y el corazón de Jonás se volvió hacia el soberano de la tierra y el mar y por lo tanto confesó y fue salvo. Tú y yo también podemos tener conceptos cerrados acerca de Dios y de lo que Él espera de nosotros. Un malentendido común es que Dios desea que nos enfoquemos en nuestra propia salvación y nos alejemos de la maldad del mundo que nos rodea. Aunque se nos instruya a mantenernos sin mancha de este mundo, nuestro énfasis debe estar en cómo podemos llevar las bendiciones y la esperanza de Dios a los que la necesitan. Y otro malentendido que nos impide aceptar el llamado de Dios a la misión es creer que el éxito depende de nosotros mismos, nuestras técnicas, nuestros equipos. Bueno, nosotros no podemos salvar un alma. Así como Jonás tampoco podía salvar a Nínive. Podemos asumir una mentalidad de salvador con respecto a la misión, con este equipo, con este método. De paso, aquí hago una pausa. Nuestra iglesia ha probado más de 3,000 métodos de alcance misioneros a través de la historia. Todos funcionan. Pero más allá del método o los equipos, porque todo falla, lo más importante no es lo que tenemos, sino quién nos posee a nosotros. Y nuestro llamado no es a obrar la salvación, sino cooperar con Dios en su obra salvífica. Él es el Salvador, no somos nosotros. Nosotros somos los medios para hablar de la salvación que Él ofrece. Damos testimonio al alabar a Dios por las formas específicas en las que nos está transformando, pero solo Dios puede atraer a las personas hacia Él. Podemos dar nuestros testimonios, podemos plantar semillas de la verdad, pero solo Dios puede convertir el corazón. Y a menudo confundimos, hermanos, nuestro rol con el rol de Dios, lo que es suficiente para que alguien encuentre una excusa para no testificar. Sí, Dios usó a Jonás, pero solo Dios, no Jonás, transformó a Nínive. Ganar almas es difícil, dime si no. Al estar en campañas en tantos lugares,
demasiado difícil para que los seres humanos lo hagan solos. Por eso la pregunta es, ¿cómo podemos aprender a permitir que Dios gane almas, pero por medio de nosotros y de nuestra vida y testimonio? Bueno, más excusas. La otra excusa es la inconveniencia. La inconveniencia. La experiencia de Jonás en el vientre del gran pez fue una dramática muestra del amor y la misericordia de Dios. Y la oración de Jonás revela que no llegó a captar el mensaje del amor de Dios. Pero el hecho de que hubiera tenido un encuentro increíble con Dios no significa que sus antiguos hábitos de pensamiento o sus actitudes fuesen fáciles de cambiar. Aunque fue a Nínive, de todos modos. Ahora, ¿cómo respondió la gente a la predicación de Jonás? Totalmente sorprendente. Hasta él se asustó. Nunca se lo hubiese imaginado. Con un solo sermón alcanzó su blanco de almas. Vamos a ponerlo de esta manera. Jonás dejó de lado sus sentimientos personales hacia los ninivitas. Predicó lo que Dios le comunicó y los resultados fueron asombrosos. Los ninivitas se arrepintieron. Sí, Jonás tuvo que pasar por muchas cosas, hacer lo que no quería hacer, pero cuando lo hizo, Dios fue glorificado. Por ende, amados, la misión de Dios se lleva adelante sobre los hombros de quienes están dispuestos a sacrificarse, aunque sea regañadientes como Jonás. Nuestros valores deben ceder el paso a la prioridad de Dios por los perdidos. Como Jonás, a veces albergamos prejuicios que nos impiden acercarnos a una persona o a un grupo. Tener que enfrentarnos a nuestros prejuicios requiere a veces humildad, ¿verdad? Pero la misión también requiere algo más. Requiere tiempo y energía emocional. Invertir en la vida de los demás y preocuparnos verdaderamente por ellos puede ser agotador. En una época en la que estamos estresados con nuestra vida y los problemas personales, ofrecer apoyo emocional puede parecer demasiado agotador y, por último, participar de la misión a menudo exige que cambiemos nuestra forma de considerar el dinero y cómo utilizarlo, ya sea para ayudar a la gente, comprar publicaciones, materiales para evangelización, pagar servicios o comodidades para dedicar más tiempo a la obra misionera. Hay gastos relacionados con la misión. ¿Sabes que la obra misionera en cualquiera de sus formas exige sacrificios? Lo bueno es que, a pesar de las deficiencias de Jonás, Dios obró poderosamente para que los ninivitas se arrepintieran. Lamentablemente, Jonás no compartió la bendición del gozo celestial. Y ahora la aplicación. ¿Qué sacrificio te pide Dios que hagas o que estés dispuesto a hacer para compartir su amor con otra persona? ¿Hasta qué punto confías en que Él cumplirá su promesa de enriquecer tu vida mediante el sacrificio? Bueno, hay otras excusas más que a veces presentamos. Son confrontaciones incómodas, situaciones embarazosas. Señor, no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra. Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desistes en mal. Jonás debería haberse regocijado por esto, pero lo puso como una excusa de que Dios iba a salvar a esa gente y que su predicación iba a ser infructuosa. ¿Por qué? Porque estaba anunciando una cosa y Dios iba a hacer otra. Bueno, fue una oración realmente espectacular, la oración de Jonás. Eres clemente, piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desiste del mal. ¿Qué le pasaba a este hombre? Jonás sentía un odio tan profundo por el pueblo al que Dios lo había enviado que pensó que era mejor morir que quedar mal cuando se revelara el fracaso de su predicación catastrofista sobre Nínive. Jonás quería que Nínive fuera la próxima Sodoma y Gomorra a ser destruida, aniquilada. Esperaba el juicio de Dios sobre este pueblo odiado. Y cuando esto no ocurrió, su cosmovisión se sacudió hasta la médula y Jonás prefirió morir antes que permitir que su mundo se diera vuelta. Y por segunda vez en la historia de Jonás, Dios lo confronta, no con un sermón ni un dicho, sino con una experiencia. Las cosmovisiones no se fabrican por encargo, hermano y hermana. Tampoco cambian porque oigamos algo nuevo o algo diferente. Las cosmovisiones suelen formarse y cambiar en función de las experiencias vividas y de cómo se interpretan o explican. La nueva experiencia que Dios le dio
tenía una intención de ayudar a Jonás a reconocer su propia visión distorsionada del mundo. Y milagrosamente, Dios hizo crecer una planta de un día para otro para que ofreciera sombra suficiente y así proteger a Jonás del sol abrasador. Jonás estaba agradecido no a Dios quien había obrado el milagro, sino por la planta. Y en lugar de verlo como un milagro inmerecido, lo consideró una bendición apropiada y merecida como consecuencia de sus buenas obras. Pero cuando la planta murió, fue una desgracia que hizo que Jonás se enfadara y se sintiera inseguro de su propia valía, y sus pensamientos se volvieron suicidas. A la experiencia le sigue la suave corrección de Dios, quien ayuda a Jonás a ver lo insensato que era su parte valorar más una planta que los muchos miles de hombres y mujeres y niños de Nínive, así como sus animales. Pero la historia no termina con el arrepentimiento de Jonás. La historia con final abierto gira en nuestra dirección. ¿Qué haremos respecto de la preocupación de Dios por los malvados, por los violentos, por las grandes ciudades? Nueva York, Tokio, Ciudad de México, San Paulo, Los Ángeles, San Francisco, por aquellos que no han sido alcanzados alrededor del mundo. Amados, la historia de Jonás es más que sorprendente. El hecho de que Dios pudiera salvar a los ninivitas, a pesar del pobre testimonio de Jonás, es un duro recordatorio de que nuestro papel no es más que ser canales para Dios, que es el único que puede convencer y convertir el corazón. Es Él, no nosotros. Es un recordatorio de que Dios únicamente busca mensajeros dispuestos y humildes que sigan sus instrucciones. ¿Qué dice Isaías 6? Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El llamado está allí. Dios busca voluntarios dispuestos. Debemos responder a este llamado sometiéndonos a su liderazgo, escuchando su voz y decidiendo obedecer lo que nos diga. La historia de Jonás también revela el amor de Dios por las personas que viven donde no se percibe su amor y donde no se escucha su voz. Así como Dios se apiadó de Nínive, también se apiada de los millones de habitantes de las ciudades de hoy, donde los edificios sustituyen a los árboles y a las flores, como Dubái y tantas otras ciudades. Y el ruido constante hace difícil estar tranquilo y escuchar. Dios dijo de Nínive: no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda. Dios necesita mensajeros dispuestos a llevar su mensaje de esperanza a quienes están abrumados por el ajetreo y la falsedad de la vida. Isaías oyó una voz que le decía: ¿quién irá? Tú y yo escuchamos la misma voz. ¿Cuál será nuestra respuesta? Y aquí vamos a algo práctico, hermano y hermana. A veces pasa en la iglesia: vamos esta tarde a hacer obra misionera, y aparecen 2 o 3. Es más fácil quedarnos en casa, hacer la santa siesta. Pero, amados, ¿quién irá? Hay una persona que ese día será su último día. Estás orando, estás yendo, estás sacrificándote un poquito más, saliendo de tu zona de confort. ¿Cuál será tu respuesta? Bueno, aquí va el desafío de hoy. Hemos lanzado desafío todas las semanas, ¿verdad? En una hoja en blanco o en tu diario de oración, haz una lista de 10 personas que sepas que no son creyentes. Los llamaremos tus discípulos. En lo posible, escribe sus nombres. Ten esa lista a mano y por el resto del trimestre, ora diariamente por cada uno de tus 10 discípulos. ¿Será que puedes hacerlo? Ora para que Dios te ayude a entablar una amistad casual con los conocidos. Tal vez por un correo electrónico, un WhatsApp, con algún mensaje, algo, una llamada por teléfono. Ora para que puedas desarrollar amistades más profundas, cercanas y de confianza con tus amigos casuales. Y al profundizar tus relaciones, observa y escucha cuidadosamente para que puedas identificar sus necesidades específicas, sus heridas y angustias. Y luego ora para que Dios atienda esas esferas de necesidad.
Y aquí un paso más avanzado, un desafío más avanzado. Elige una ciudad cercana y otra en una parte diferente del mundo. Comienza a orar por las personas que viven y trabajan en cada una de ellas, tanto en la ciudad cercana como en la lejana. Pide a Dios que haga surgir una fuerte presencia adventista que pueda compartir la verdad tal como la conocemos, la verdad acerca del pronto regreso de Jesús. Te sorprenderás porque en su tiempo Dios te va a sorprender con cosas que ni soñabas. En su momento Dios va a responder porque Él desea que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos, amados, deberíamos estar agradecidos por las hermosas experiencias que tenemos con Jesús. Sin embargo, con el tiempo a menudo nos volvemos complacientes en nuestro viaje con Dios. Esta complacencia a menudo conlleva una tendencia a poner excusas para no compartir el amor de Dios con los demás. La complacencia puede ocurrir sutilmente y antes que nos demos cuenta, estamos dormidos cuando deberíamos estar despiertos. Como individuos y como iglesias, debemos analizar honestamente nuestra vida diaria y responsabilizarnos. Si no buscamos activamente relaciones con personas que sufren o necesitan ayuda para llevar sus cargas, nos volvemos complacientes. La rendición de cuentas requiere reunirse con un pequeño grupo de amigos confiables de tu iglesia local que estén dispuestos a ser abiertos acerca de su complacencia y estén listos para ayudarse mutuamente, ayudarse a encontrar maneras de reavivar experiencias con Dios, compartiéndolo pues creativamente con el mundo que nos rodea. O hermanos, para otros la realidad es más sombría. Han desarrollado excusas para evitar la misión a grupos específicos de personas, como musulmanes o católicos, porque sienten que estas personas no son dignas del amor de Dios. Tales excusas revelan que entre ellos reina una actitud de superioridad y etnocentrismo, en cuyo caso es necesario pedirle a Dios que nos ayude a amar a todas las personas. Si tenemos miedo de cierto grupo, pensamos que no vale la pena salvarlos, entonces es una señal de que algo anda mal con nosotros. Excusas sobran. Pero ¿sabes lo que hace más falta? Personas que están dispuestas a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y al que el Señor llama, el Señor habilita. Bueno, finalizo este tema de hoy con estas hermosas citas de mi autora favorita, Ellen G. White, que lanza una fuerte advertencia para aquellos que se resisten a seguir el llamado de Jesús para testificar a quienes lo rodean. Leo 2 párrafos, aquí los tengo, de la Review and Herald de 1892. Dice así: las excusas de los que no realizan esta obra no los eximen de la responsabilidad, y si deciden no hacerla, descuidan a las almas por las que Cristo murió, descuidan la responsabilidad que Dios les dio y quedan registrados en los libros del cielo como siervos infieles. El pastor, cuando se aleja de los que necesitan su ayuda, ¿está obrando como lo hizo el maestro para hacer fortaleza y bendición para los demás? Los que descuidan el trato personal con las personas y se vuelven egocéntricos y necesitan esta misma experiencia de ponerse en comunicación con sus hermanos para poder comprender su condición espiritual y saber cómo apacentar el rebaño de Dios, dando a cada uno su porción de alimento a su debido tiempo. Eso es lo que nos dice acá. Y sigue diciendo, los que descuidan esta obra ponen de manifiesto que necesitan renovación moral y entonces verán que no han llevado la carga de la obra. Bueno, aunque son palabras muy fuertes, pero ponen en relieve la importancia que Dios otorga a la misión. No por ello nos quedamos sin esperanza. Mira esta otra promesa maravillosa. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad. Pero quien le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito
para salvar. Bueno, amados, al igual que Jonás, es posible que nos resulte más fácil poner excusas para no participar de la misión. Puede haber muchas motivaciones para estas excusas. Sin embargo, nuestro llamado a la misión no es menos específico que el de Jonás, y mucho más sabiendo que nos queda muy poquito tiempo de este lado de la eternidad. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder? Dios nos ayude para que podamos ser utilizados como canales de bendiciones para otros. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cuántas veces hemos puesto excusas, algunas válidas, otras no tan válidas? Pues tenemos temor al ridículo, temor a lo que nos dirán, temor a quedar mal parados, temor a que aún de nuestras vidas, perdónanos. Queremos avanzar sin temor, para que el perfecto amor de Jesús eche fuera el temor. Queremos cumplir tu misión, tú sabes que lo queremos. Anhelamos que Jesús venga pronto. Y lo único que nos separa del regreso de Jesús es el cumplimiento de la gran comisión. Queremos, Señor, tomar esto muy en serio, entregar nuestra vida a ti en servicio para que nos uses como canales de bendiciones para otros. Gracias por escucharnos. Sabemos que lo harás. Por el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje, el viaje de la vida, con altibajos, con caídas, levantadas. Pero las cosas van a terminar bien si nos dejamos guiar por este GPS que es la palabra de Dios, nuestro mapa, y a Jesús como nuestro guía. Maranata. Gracias, Pastor Robert Costa, por esa enseñanza maravillosa, como también gracias a usted por su fiel y amable sintonía, querido hermano. Será hasta el próximo sábado que volveremos a tener esta aventura espiritual de estudiar la palabra de nuestro Dios juntos a través de esta pantalla. Que Dios bendiga la vida suya, y esta oración es clamando la bendición de Dios para usted. Querido Padre Celestial, gracias por permitirnos estudiar libremente todavía tu santa palabra. Que tu bendición sea para todo aquel corazón que esté triste y afligido en esta mañana, para que tu Espíritu Santo motive la vida de cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Bendiciones. ¡Qué privilegio que nos hayas acompañado en la escuela sabática! Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado.